Nunca imaginé que unas simples vacaciones cambiarían tanto. Era un viaje más, uno de esos que planeas sin pensar demasiado, con la idea de desconectar y respirar aire limpio. Íbamos a Mondrugo, un pequeño pueblo en Extremadura, donde Alejandro, mi marido, había heredado una casa de piedra que llevaba años cerrada. Nos pareció el lugar perfecto para escapar del calor de Zaragoza. Salimos temprano. Alejandro conducía, como siempre, tranquilo, con su camisa de lino arrugada y el brazo izquierdo fuera de la ventanilla. Su hijo Juan, que acababa de cumplir 20 años, iba de copiloto con su cámara colgada al cuello y cara de pocos amigos. Yo, detrás, entre mochilas, neveritas y una bolsa con mis pinceles y cuadernos. Juan no hablaba mucho. A veces me costaba saber si le caía bien o solo me toleraba. Vivíamos juntos desde hacía 2 años, pero aún no encontraba la manera de conectar del todo con él. Aunque no dejaba de intentarlo. Llevábamos 1 hora de carretera cuando vimos a un matrimonio mayor haciendo autostop. Eran adorables. Ella llevaba un sombrero de paja con una cinta roja, él tenía una mochila antigua y una sonrisa de oreja a oreja. Alejandro frenó sin dudar. ¿Nos da tiempo? Me preguntó por el retrovisor. Claro. Que suban, dije. Pero al abrir el maletero y revisar el interior del coche, quedó claro, no había espacio suficiente. Solo quedan 2 plazas, murmuró Alejandro. No pasa nada, dijo la señora, muy dulce. Podemos apretarnos. Y entonces, sin pensarlo demasiado, Alejandro soltó. Luz, ¿te molesta sentarte sobre Juan? La propuesta me sorprendió. Me giré hacia Juan, que me miraba con los ojos abiertos como platos. El chico tragó saliva, pero no protestó. Al contrario, se encogió de hombros y murmuró. Está bien. Yo me reí, quizá más nerviosa de lo que esperaba. Pues allá vamos, dije, subiéndoseme un leve rubor a las mejillas. Me deslicé hacia el asiento delantero, tratando de no aplastarle demasiado. Juan se hizo hacia atrás lo que pudo, y yo me senté de lado, con cuidado, intentando encontrar una posición que no fuera incómoda para ninguno de los dos. ¿Todo bien? Preguntó Alejandro, intentando no reírse. Perfectamente, respondí, aunque sentía las mejillas encendidas. Esto parece una película italiana de los 70, comentó la señora Carmela, divertida. El coche arrancó de nuevo. Durante los primeros minutos reinó un silencio peculiar. Yo miraba por la ventana, sintiendo el calor del cuerpo de Juan a través del pantalón fino, y notaba cómo se tensaba cada vez que me movía. No era incómodo, pero sí extraño. Íntimo en una forma que no esperaba. Inocente, pero tan fuera de lo habitual, que por un instante me sentí como una adolescente traviesa. Para romper el hielo, pregunté. ¿Estás bien, Juan? Sí, dijo él. Solo no me esperaba esto. Es todo. Reímos. Yo también. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, sentí que compartíamos algo, aunque fuese solo una situación absurda. Fue un momento pequeño, sí, pero diferente. Uno de esos que, sin que lo sepas, marcan el comienzo de algo. El paisaje pasaba despacio. Carmela y Joaquín hablaban de su nieta, del calor en Cáceres, de los tomates de huerta. Alejandro iba relajado. Y Juan dejó de tensarse. Incluso sacó su cámara y grabó la carretera. El sol filtraba su luz dorada entre las nubes, como si anunciara que este verano no sería como los demás. Yo, sin saber por qué, sonreí. Y no pude dejar de pensar. Algo está cambiando. El aire cálido de la tarde acariciaba nuestra piel mientras el coche giraba suavemente por las carreteras rurales de Extremadura. Habíamos llegado a Mondrugo, un pequeño pueblo lleno de casas de piedra y calles serpenteantes. La luz del sol estaba comenzando a bajar, tiñendo todo de un dorado suave, como si el día nos dijera en silencio que se había acabado, pero que aún quedaba algo por descubrir.
La casa de Alejandro, la que habíamos heredado de su tía abuela, no era gran cosa, pero tenía algo especial. Su fachada estaba cubierta por un muro de hiedra que le daba un aire de misterio, y el jardín, aunque algo descuidado, seguía siendo bonito. Lo primero que noté fue el patio trasero. Era grande, con árboles que se alzaban como centinelas y un banco de hierro forjado donde la gente solía descansar en las tardes calurosas. Nos bajamos del coche, estirando los músculos después de tantas horas de viaje. Carmela y Joaquín se dirigieron rápidamente hacia la pequeña sombra de un árbol, y Juan, como siempre, se apartó un poco, haciendo fotografías del paisaje. No me sorprendió. En su mundo, las imágenes hablaban más que las palabras. Vamos a entrar a ver qué tal, dijo Alejandro, tomando mi mano suavemente. Cuando entramos en la casa, el aire estaba impregnado de polvo y de recuerdos olvidados. La madera crujía bajo nuestros pies, y las ventanas, con las persianas cerradas, dejaban pasar solo un rayo de luz que iluminaba las partículas suspendidas en el aire. Me sentí un poco extraña en ese espacio, como si no encajara del todo. Es el mismo lugar en el que jugaba cuando era niño, dijo Alejandro, su voz llena de nostalgia. Me miró, como si quisiera contarme algo más, pero se quedó en silencio. Miré a mi alrededor, notando la antigüedad del lugar, pero también la belleza de la historia que llevaba consigo. Nos instalamos en una de las habitaciones principales, donde las paredes de piedra le daban un aire rústico. Aunque ya era tarde, nos propusimos pasar la noche allí, acomodándonos de la mejor manera posible. Carmela y Joaquín decidieron no irse, ya que el calor les había agotado, y nosotros estábamos felices de tenerlos por un rato más. Después de una rápida cena, nos sentamos todos en el patio. Los árboles parecían susurrar entre sí, y el sonido de los grillos completaba el paisaje nocturno. Fue entonces cuando me di cuenta de que Juan no había hablado mucho desde que llegamos. Estaba sentado en una esquina, mirando al horizonte con la cámara en mano, aparentemente perdido en sus pensamientos. ¿Todo bien, hijo? Le pregunté, intentando romper el hielo. Juan no contestó de inmediato, solo me miró con una expresión que no supe interpretar. Por fin, suspiró. Estoy bien, solo. Pensaba en algunas cosas, dijo, como si eso fuera suficiente. Me quedé en silencio, esperando que continuara, pero él no lo hizo. Sin embargo, pude ver que algo dentro de él no estaba completamente tranquilo. Quizás sentía que no encajaba del todo en este viaje familiar, o tal vez simplemente no entendía por qué su padre y yo habíamos decidido venir aquí. Aunque era un chico inteligente, había algo en su mirada que me decía que, por más que lo intentara, aún no se sentía parte de la familia. Me acerqué a él, sentándome al lado, sin decir nada al principio. Miré al cielo, donde las estrellas ya comenzaban a brillar, como un manto de pequeñas luces sobre nosotros. ¿Sabes, Juan? A veces, las cosas no tienen que tener sentido. Solo hay que vivirlas, le dije en voz baja. Él no contestó, pero pude ver cómo sus ojos se suavizaban un poco. Sin darme cuenta, me quedé allí sentada con él, en silencio, disfrutando de la compañía, aunque ninguno de los dos dijera una palabra más. Por un momento, sentí que la vida, en su complejidad, era como el patio trasero de esa casa. Un espacio lleno de historias, de sombras y de luz, que necesitaba tiempo para ser descubierto. A veces, nos encontramos con personas o situaciones que no comprendemos del todo, pero que nos permiten crecer. Y a veces, no se necesita decir nada para entender que todo está bien, aunque no todo sea perfecto. La noche avanzó lentamente. Carmela y Joaquín se retiraron temprano, y Alejandro y yo nos quedamos en el patio, observando a los demás. De repente, él rompió el silencio. ¿Qué piensas de todo esto, Lucy? Me preguntó. Lo miré a los ojos, y vi una chispa de incertidumbre en su mirada, como si quisiera que yo le dijera que todo estaba bien, que este viaje,
Esta vida tenía sentido. Pienso que estamos exactamente donde tenemos que estar, respondí, con una sonrisa tranquila. Y aunque sabía que no todo estaba resuelto, ni mucho menos, sentí que, en ese momento, había algo hermoso en la calma. Algo que no se podía explicar, pero que valía la pena vivir. El día siguiente amaneció tranquilo, con el sol filtrándose por las rendijas de la ventana. El aire fresco de la mañana y el canto de los pájaros me despertaron antes que el sonido de los demás. Decidí salir al patio, donde el sol aún no alcanzaba con fuerza, y me senté en el banco de hierro que ya había observado la noche anterior. El viento suave me acariciaba el rostro, como si me diera la bienvenida a este lugar tranquilo y apartado del bullicio de la ciudad. La casa, aunque algo vieja, tenía una belleza especial. Los árboles de olivo que rodeaban el jardín eran imponentes, con su corteza gris y retorcida, como si cada uno de ellos hubiera vivido cientos de años. La calma de ese rincón me envolvía por completo. No era un lugar para apresurarse, ni para correr. Aquí, todo parecía ir a su propio ritmo. Al poco rato, escuché pasos acercándose. Era Alejandro, que vino hacia mí con una taza de café en la mano. Sonrió al verme sentada en el banco. ¿Te gusta el lugar?, me preguntó mientras se sentaba a mi lado. Asentí, disfrutando de la tranquilidad que nos rodeaba. Es más bonito de lo que imaginaba. Tiene algo especial, dije, mirando los árboles de olivo. Sí, tiene historia. Este sitio siempre ha sido la conexión con mi familia. Pero, a veces, siento que hemos perdido esa conexión, comentó Alejandro, como si pensara en voz alta. Lo miré, notando que sus palabras venían de un lugar profundo. A menudo, en nuestras conversaciones diarias, parecíamos hablar de cosas triviales, de lo que compramos o de lo que hicimos en el día a día. Pero en ese momento, sentí que había algo más que quería compartir. Decidí no presionarlo y simplemente seguir disfrutando del café mientras él hablaba. A veces me pregunto si hemos hecho lo correcto, si esta vida que tenemos, con Juan, está bien, dijo, un poco dubitativo. Lo miré fijamente, intentando encontrar las palabras correctas. No quería que pensara que todo estaba mal, que había algo que debíamos cambiar. Pero tampoco quería que ignorara lo que sentía. Después de todo, yo también había tenido mis dudas, mis miedos. Alejandro, creo que lo que estamos viviendo, en este momento, es lo que tenemos que vivir. Lo que importa es que estamos juntos. No tiene que ser perfecto, pero sí sincero. Y eso es lo que tenemos, respondí con una voz suave, como si mis palabras fueran una especie de consuelo tanto para él como para mí misma. Hubo un largo silencio. Los dos mirábamos los olivos, sin prisa, sin necesidad de llenar el espacio con más palabras. A veces, el silencio habla más que cualquier conversación. Y, en ese momento, lo sentí. A lo lejos, vi que Juan se acercaba, cámara en mano. Iba caminando lentamente, con la mirada perdida, como si estuviera buscando algo que aún no había encontrado. Se sentó a nuestro lado, sin decir nada. Por un momento, los tres nos quedamos en silencio, observando la quietud del paisaje. De repente, Juan rompió el silencio. «Me gusta este lugar», dijo con una calma que me sorprendió. «¿Sí?», pregunté, sorprendida de que estuviera tan interesado en algo tan simple. «Sí, es diferente, más tranquilo que la ciudad. Como si el tiempo aquí no corriera tan rápido». Hizo una pausa, y luego, mirándome de reojo, añadió, «A veces me pregunto si estaría bien quedarme aquí un tiempo». La sorpresa me invadió. Juan siempre había sido más reservado, más centrado en sus propias cosas. ¿Realmente estaba considerando quedarse aquí, lejos de su vida en la ciudad? No sabía qué responder, así que solo asentí con la cabeza. A veces, lo que más necesitamos es un cambio de aire. Dije en voz baja, sin saber si estaba diciendo lo correcto. Juan se quedó mirando al horizonte,
sin decir nada más. Me pregunté qué estaba pasando por su cabeza. Por lo general, era muy callado, pero a veces, entre sus silencios, se escondían pensamientos más profundos de los que dejaba ver. Quizá había algo en el que aún no entendíamos, ni yo ni su padre. Quizás, el hecho de estar aquí, rodeados por la naturaleza, estaba despertando en él algo nuevo. Después de un rato, decidimos ir a dar un paseo por el pueblo. Mondrugo era un lugar pequeño, pero pintoresco, con calles estrechas y casas de colores cálidos. Nos sentamos en una plaza donde un grupo de niños jugaba al fútbol y una mujer mayor vendía flores en una esquina. Todo parecía ser parte de una rutina tranquila y agradable. Alejandro y yo caminamos juntos, con Juan siguiéndonos de cerca, pero no lo forzamos a hablar. A veces, las palabras sobraban. Caminamos sin rumbo, dejándonos llevar por la suave brisa, hasta llegar a una pequeña iglesia en lo alto de una colina. El lugar estaba vacío, casi deshabitado, y las vistas del pueblo desde allí eran espectaculares. Nos quedamos allí un momento, contemplando el paisaje. Este es el tipo de paz que necesito, dije, mientras observaba la inmensidad de la llanura. Alejandro asintió, y luego, sin previo aviso, se acercó a mí, rodeándome con un brazo por los hombros. Aunque no dijimos nada, la calidez de su gesto fue suficiente. Sentí que, en ese preciso instante, todo estaba bien. El regreso al patio de la casa fue tranquilo. Nos sentamos nuevamente en el banco de hierro, y aunque ninguno de nosotros habló mucho, todos sabíamos que algo había cambiado. Algo importante, pero tan sutil que aún no podíamos comprenderlo completamente. La vida está llena de momentos como estos, dijo Alejandro, rompiendo el silencio, como si hubiera leído mis pensamientos. Momentos tranquilos, simples, pero que nos llenan más que cualquier otra cosa. Y yo, sin pensarlo demasiado, le respondí. Sí, y lo bueno de todo esto es que aún tenemos mucho por vivir. El sol ya había bajado un poco, y la tarde comenzaba a desvanecerse en tonos rosados y anaranjados cuando decidimos hacer una caminata hacia el río que pasaba cerca del pueblo. La brisa era más fresca ahora, y el aire olía a tierra mojada y plantas secas. Caminábamos juntos, como si el paisaje nos invitara a reflexionar sobre lo que habíamos vivido hasta ese momento. El sonido de los pájaros se apagaba poco a poco, dejando espacio a la tranquilidad absoluta. Alejandro caminaba a mi lado, su mirada fija en el horizonte, mientras Juan se mantenía un poco detrás de nosotros, absorto en su cámara, como siempre. Durante todo el viaje, había notado que se mantenía algo distante, como si buscara algo fuera de este pequeño pueblo, algo que aún no entendía o no quería aceptar. No podía culparlo. Yo misma me sentía extraña en este lugar, como si estuviera buscando respuestas a preguntas que nunca me había planteado antes. ¿Sabes? A veces siento que estamos aquí por una razón, dijo Alejandro, rompiendo el silencio. Lo miré, un poco sorprendida. Había algo en su voz que no había notado antes. Una especie de duda, de incertidumbre que no se despegaba de su rostro. Era raro que hablara de esa manera, como si estuviera buscando algo más que paz o desconexión de la rutina diaria. ¿Por qué lo dices? Pregunté, mirando el río que comenzaba a aparecer entre los árboles. Alejandro hizo una pausa, observando el agua que fluía suavemente. Porque a veces creo que este lugar tiene respuestas para nosotros. Tal vez lo que necesitamos no está en lo que hacemos día a día, sino en cómo sentimos lo que tenemos, dijo, en un tono más reflexivo. Casi sin querer, sus palabras me llegaron al corazón. Había algo en su voz que me hacía pensar que este viaje no solo era un descanso, sino algo mucho más profundo. Algo que ambos necesitábamos, aunque aún no supiéramos qué. Tal vez tienes razón, respondí, aunque aún me costaba entender completamente lo que quería decir. Yo también siento que estamos aquí por algo, pero no sé exactamente qué es. De repente, un fuerte ruido nos interrumpió.
Juan había dejado caer su cámara, que rodó por el suelo hasta detenerse cerca del río. Rápidamente, se agachó para recogerla, pero antes de que pudiera levantarse, algo en su rostro cambió. Parecía preocupado, incluso molesto. ¿Todo bien?, le pregunté, acercándome rápidamente. Juan no respondió de inmediato. Se levantó lentamente, mirando la cámara con una expresión tensa, como si estuviera preocupado por algo más que un simple accidente. Sí, todo bien, dijo, pero su voz no sonaba convincente. Alejandro y yo nos miramos, sabiendo que había algo más detrás de esa respuesta, pero no queríamos presionar demasiado. Decidimos seguir caminando en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Llegamos a un pequeño claro junto al río. El sonido del agua era relajante, y la vista era espectacular. Nos sentamos sobre unas piedras, mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas. Este es el tipo de lugar donde me gustaría quedarme más tiempo, comentó Alejandro, recostándose contra una roca grande. Lo miré, sintiendo que sus palabras estaban cargadas de una emoción que no podía expresar completamente. Había algo en él que parecía querer detener el tiempo, que deseaba aferrarse a este momento antes de que todo volviera a ser como antes. Quizás, en el fondo, ambos sabíamos que nuestra vida en la ciudad, con sus rutinas y expectativas, no nos dejaba mucho espacio para disfrutar de momentos como este. Juan, por su parte, se sentó un poco más alejado, mirando al río. Parecía estar pensativo, y aunque no lo decía, sentía que su mente estaba en algún otro lugar. De nuevo, no me atrevía a preguntarle qué pasaba por su cabeza. Sabía que era un chico introspectivo, pero también veía que, a medida que pasaba el tiempo, se volvía más callado y distante. Juan, dije, mirándolo de reojo, ¿qué piensas de todo esto? Él levantó la mirada, como si hubiera estado tan perdido en sus pensamientos que no se dio cuenta de que lo estábamos observando. Nada, solo pensaba en cosas, respondió, de manera evasiva. No insistí. A veces, los jóvenes necesitan su espacio, y no siempre están listos para hablar de lo que les preocupa. Pero aún así, había algo que me inquietaba. Juan estaba cambiando, y no sabía si eso era algo bueno o si, quizás, había algo que no estábamos viendo. La conversación se apagó nuevamente, y nos quedamos allí, escuchando el susurro del viento entre los árboles y el sonido del agua del río. Era un momento de calma, pero también de reflexión. Quizás, en ese lugar apartado, tanto Alejandro como yo estábamos buscando algo que no podíamos encontrar fácilmente. Algo que nos ayudara a entender mejor lo que estábamos viviendo, lo que queríamos para el futuro. Con el paso de los minutos, el sol se escondió por completo, dejando el cielo teñido de un profundo tono azul. La oscuridad comenzó a envolvernos, y las luces lejanas del pueblo empezaron a brillar como pequeñas estrellas en la distancia. Nos levantamos lentamente y comenzamos a caminar de vuelta hacia la casa, sin decir palabra. Cada uno de nosotros parecía estar perdido en sus propios pensamientos, pero la conexión entre nosotros era palpable. A pesar de los silencios, sabíamos que estábamos juntos en todo esto. Esa noche, cuando regresamos al patio de la casa, nos sentamos juntos una vez más, pero esta vez algo había cambiado. Aunque no hablábamos mucho, sentíamos que algo dentro de nosotros se había movido, que, de alguna manera, estábamos más cerca de lo que habíamos sido antes de este viaje. Pero al mismo tiempo, una sensación de incertidumbre se cernía sobre nosotros. No sabíamos qué nos esperaba, ni qué haríamos cuando volviéramos a la rutina. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sentí que la vida, con todo su misterio, nos estaba mostrando algo importante. Algo que solo el tiempo revelaría. Volvimos a casa esa noche en completo silencio. Cada paso parecía retumbar en el suelo de madera vieja, y aunque no habíamos dicho nada, todos sabíamos que algo estaba a punto de cambiar. Juan fue directo a su habitación. Alejandro y yo nos miramos, pero no dijimos nada.
Tal vez era más fácil así. Me costó dormir. Me levanté varias veces durante la noche, tomé agua, abrí la ventana para sentir el aire fresco. El pueblo dormía, pero mi mente no. Pensaba en Juan, en su tristeza silenciosa, en su forma de alejarse sin darnos explicaciones. Pensaba en Alejandro, en su mirada cansada, en su manera de hablar últimamente. ¿Habíamos llegado al punto donde el amor se convierte solo en costumbre? Al amanecer, decidí salir a caminar sola. El pueblo era hermoso a esa hora, cubierto por una ligera neblina, y las calles de piedra brillaban por el rocío. Me senté en un banco frente a la iglesia cerrada. Respiré hondo. Tenía que encontrar claridad. Fue ahí donde escuché pasos detrás de mí. Era Juan. Su cara aún medio dormida, pero con los ojos claros. Se sentó a mi lado, sin decir palabra al principio. Me miró, luego al frente. Anoche no dormí, me dijo, sin rodeos. Yo tampoco, respondí, bajando la mirada. No sé cómo decírtelo, suspiró, rascándose la nuca. A veces siento que no pertenezco a este lugar. Que no pertenezco a ustedes. Esas palabras me atravesaron. No por el reproche, sino por el dolor que escondían. Juan, tú eres parte de nosotros. Tal vez no lo parezca todo el tiempo, pero eres importante, aunque no siempre sepamos cómo demostrarlo. Él asintió despacio, mordiéndose el labio. Es que no quiero sentir que tengo que esconder cómo me siento. Y tampoco quiero complicar más las cosas entre tú y papá. Lo miré fijamente. ¿Entre tú y papá? ¿Qué cosas? ¿A qué te refieres? Tú lo sabes. A veces siento que tú me entiendes más que él. Que me escuchas de verdad. Que te importa lo que digo, lo que siento. Hizo una pausa. Y eso me confunde. Mi corazón latía con fuerza. No era una confesión, no del tipo que uno espera, pero era verdad lo que decía. Yo también lo sentía más cercano que a su padre. ¿Era culpa nuestra? ¿Habíamos creado un lazo demasiado fuerte? Juan, dije, eligiendo con cuidado mis palabras, a veces, cuando las emociones están revueltas, confundimos cariño con otra cosa. Y está bien sentir. Pero también hay que entender. Yo siempre estaré para ti, pero hay límites, porque este cariño debe ser seguro para todos. Él bajó la cabeza. No lloró, pero lo vi respirar hondo varias veces. Luego me sonrió levemente. Gracias por ser honesta. Eso ayuda más de lo que crees. Nos quedamos ahí un rato más. No hacía falta hablar. Lo importante se había dicho. Al regresar a casa, Alejandro estaba preparando café. Nos vio llegar juntos, y por un segundo vi algo distinto en su mirada. Tal vez sospecha, tal vez solo cansancio. Pero no preguntó nada. Ese día decidimos volver a casa. El viaje había sido suficiente. La carretera parecía infinita, pero el silencio en el coche era cómodo esta vez. Juan dormía en el asiento trasero, Alejandro conducía, y yo miraba por la ventana, sintiendo que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Al llegar, todo parecía igual, pero no lo era. Las semanas siguientes fueron tranquilas, pero con una nueva sensibilidad en el ambiente. Juan volvió a sus estudios, más centrado, más maduro. Alejandro y yo comenzamos a hablar más. No de cosas prácticas, sino de emociones, de dudas, de necesidades. Fue difícil al principio, pero necesario. Una tarde, encontré en el buzón una carta sin remitente. Al abrirla, reconocí la letra de Juan. Gracias por escucharme cuando nadie más lo hacía. Gracias por no juzgarme, por enseñarme lo que es el respeto verdadero. Te quiero, pero de la manera correcta ahora. Y eso me hace sentir en paz. Lloré, porque entendí que, a veces, el amor más puro no es el que se grita, sino el que se transforma en respeto. En distancia sana, en aprendizaje mutuo. El verano pasó, el otoño trajo su calma. La vida volvió a sus rutinas, pero con una nueva forma de respirar.
Y sin embargo, a veces, al abrir una ventana o al oler el aire de la mañana, recuerdo aquel viaje, aquel banco frente a la iglesia, aquel momento de verdad. Y me pregunto, ¿fue el destino quien nos llevó allí? ¿O fuimos nosotros, buscando respuestas sin saberlo? Tal vez algún día lo descubra. Gracias por acompañarnos en el canal En la Trampa de los Deseos. No olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones para no perderte nuestras nuevas historias. Nos vemos en el próximo capítulo.